Estamos transitando el mes de diciembre, más exactamente la semana de Navidad. Y le propongo hacer algo. Vamos a detenernos en este estudio que estamos llevando adelante y vamos a compartir juntos un libro que he escrito. El título de este libro es Los mitos mensajeros y el misterio de la Navidad. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a ver la llegada de un rey. Sin duda alguna, una de las cosas que más me gusta de la época navideña es la música. A decir verdad, las canciones que hacen referencia a la encarnación de Cristo podrían cantarse todo el año, pero no tiene nada de malo dejarlas para una ocasión especial. En realidad, lo que las hace tan especiales es que solo las cantamos durante esa época. No es mala idea apartar ciertas cosas para ocasiones especiales. Piénselo, si uno tuviera candelabros en la mesa todos los días, el día en que pudiera sentarse a la mesa con luz incandescente sería un día especial. Sus hijos dirían, ¡qué bueno! Ahora podemos ver lo que estamos comiendo. Si usted tomara sidra todas las noches, todo el año, estaría más que contento el día en que pueda al fin disfrutar de una taza de café o de té. Mi papá, que se crió en el campo, me contaba cuán especial fue para él la primera vez que pudo comprar pan rebanado en la despensa. Esto implicaba dejar de trabajar arduamente, amasar y demás para poder comer pan en la mañana. ¿Quién quería pan casero? Todos querían el pan envasado de la despensa, era algo especial. Las cosas pueden pasar a ser especiales por el simple hecho de ser diferentes. Ahora, muchos creyentes bien intencionados piensan que no debemos celebrar la Navidad, dado a los orígenes paganos de nuestras celebraciones navideñas. Por ejemplo, los romanos decoraban sus templos y altares paganos con plantas y velas. De hecho, cuando los romanos conquistaron Gran Bretaña, se encontraron con hechiceros que empleaban muérdago en sus ceremonias paganas. Ya en el siglo V, todas estas prácticas pasaron a ser parte de la celebración de Navidad en la Iglesia. Los puritanos trataron de eliminar el festejo de la Navidad. Para ello, en Inglaterra pasaron una ley en el año 1644 que dejaba a la Navidad como un día laboral más. Es más, por un tiempo, mientras estaban en Inglaterra, era ilegal cocinar postres navideños en diciembre. También vemos en la historia de Norteamérica cómo los puritanos trabajaban deliberadamente el 25 de diciembre para demostrar su oposición a los festejos navideños. Hasta el apóstol Pablo tuvo algo que decir en cuanto a las festividades de aquellos días. Él dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Según Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. En otras palabras, ningún día es más especial que otro, pero si usted escoge hacer un día o una temporada especial, sáquele el máximo de provecho para la gloria de Dios. Así que cuando haga de algún día un día especial, dele un significado redentivo. ¿Quiere ponerle muérdago a su árbol de Navidad? Entonces pregúntese, ¿cómo puedo hacer para que reflejen el mensaje de Navidad? Muchos creen que Martín Lutero, el padre de la Reforma, fue el primero en concebir la idea de usar luces en el árbol de Navidad para indicar el nacimiento de la luz del mundo. Él usó algo que tenía un comienzo pagano y le dio un propósito redentivo. La cuestión no es si celebramos la Navidad o no, sino cómo la celebramos y por qué la celebramos. Ahora, si usted decide no celebrar algo porque tiene connotaciones u orígenes mundanos, le será mejor no estudiar historia de la civilización.
por algunas semanas, no haga siquiera mención del año nuevo, ni escriba el mes de enero. De hacerlo, estará asociando su agenda al nombre del dios romano que tenía dos caras, una mirando hacia adelante el año nuevo y hacia atrás mirando al año que pasó. Tampoco maneje un automóvil Mazda, ya que el nombre de esa compañía proviene del dios conquistador de los persas. También debe recordar quitar la figura del pez que lleva pegada en su automóvil. Ese símbolo se usaba mucho antes que la Iglesia lo adoptara. Se trataba de un símbolo asociado a varios dioses paganos. Al ser dibujado horizontalmente representaba un pez, pero al dibujarlo en forma vertical representaba el vientre de una diosa. En la China, la gran diosa Qianjin se representaba en semejanza de un pez. En Egipto, la diosa Isis era conocida como el gran pez del abismo. En Grecia, la diosa Afrodita Salacia era adorada los viernes y sus prosélitos comían pescado en su honor. Así que ahí tiene otro problema. No coma pescado los viernes, porque los adoradores de Afrodita lo hacían en su honor. De hecho, ni siquiera nombre el viernes, ya que se trata de otra transliteración del nombre de otra diosa que se llamaba Venus. Los cristianos primitivos tomaron prestado este símbolo del pez y le dieron otro significado. También lo utilizaban para marcar sus lugares de reunión. Como el símbolo era tan común, nadie se daba cuenta. El punto es, si usted no quiere tener ninguna asociación con íconos paganos o símbolos de prácticas paganas impías, va a tener que vivir en una cueva. Pero ahí tiene otro problema. Vivir en una cueva para escapar del mal también tiene orígenes paganos. Imagínese entonces que usted está manejando un Mazda, es viernes y está en el mercado comprando pescado. Si eso es así, está en problemas. Si nos fijamos en eso, estamos dejando de lado lo más importante: el por qué celebrar y lo que los símbolos significan para nosotros como creyentes son lo que deben distinguirnos como cristianos. Yo creo que la Navidad es una oportunidad fantástica para que exaltemos a Cristo en nuestra comunidad, y mi recomendación es que aprovechemos esta oportunidad al máximo. En esta Navidad va a haber cientos de personas congregadas en distintas iglesias y que no las vamos a ver más, al menos hasta las Pascuas. Tenemos que aprovechar lo que para ellos es simplemente una celebración más. Ellos vienen para vernos, para ver qué hacemos, quieren saber si la Navidad es algo más que un símbolo. Tenemos que asegurarnos que la música es la apropiada y que el mensaje es claro, para que sepan por qué es que celebramos lo que celebramos y para que ellos lo hagan también. Tenemos que asegurarnos de separar el mito del mensaje. La verdad, hay muchos mitos, incluso dentro de la iglesia, en cuanto a la historia de la Navidad. En la iglesia se ha perdido muchísimo porque el mensaje se diluye, se trivializa. La historia de la Navidad en realidad es una escena brutal, solitaria, desesperada, con unas circunstancias de gran impacto emocional para el lector. La historia comienza con una intriga y termina con un asesinato. Pero no solo vamos a ver en este tiempo la llegada de un rey, sino también la llegada de los magos. Dice Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No estoy seguro de cómo se imagina usted a los magos, pero no se trata de tres viejecitos cargando cajas con regalos, se trataba de individuos que vinieron a ungir al rey. De todas las preguntas que le podían hacer a Herodes para que éste y los judíos se enojaran, ellos escogieron la apropiada. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Ellos no dijeron que iba a nacer un día, sino que ya había nacido. Es como si hubieran proclamado, ya sucedió, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Y luego le agregan el siguiente título al recién nacido, Rey de los Judíos. Permítame hacer una pausa y dirigirme detrás de la escena por un momento para enfocarme en Herodes. Vamos a ver ahora el temor de Herodes. Si pudiéramos entrar nuevamente en escena y enfocarnos en Herodes, probablemente veríamos cómo su rostro se tornaba rojo después de haberse mordido la lengua para no decir lo que quería decir. Estamos hablando de Herodes el Grande. Él fue designado por su padre para gobernar Galilea. Su padre no había sido designado por nada más y nada menos que Julio César para que gobernara Judea. Todos sabían que él era el rey. Ahora, Herodes a esta altura ya tiene unos 70 años y se ha vuelto muy celoso en cuanto a su poder y su trono. Una de las 10 esposas de Herodes, Miriam, tenía un hermano, Aristóbulo, que era el sumo sacerdote judío. Herodes se atemorizó tanto con la popularidad de Aristóbulo que lo hizo ahogar y luego pagó un funeral exquisito en el cual se mostró muy dolido. Luego Herodes mató a Miriam y a su madre. En sus últimos 2 años de vida, la paranoia de Herodes se hizo tan grande que hizo matar a 2 de sus hijos mayores. 5 días antes de su muerte, mandó matar a otro de sus hijos, determinando así que no hubiera ningún rival a su trono. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, escribió lo siguiente en cuanto a Herodes. Él no permitía que los ciudadanos se reunieran, caminaran o comieran juntos, sino que observaba todo lo que hacían y los exhortaba a trabajar. Él tenía espías por todas partes. En ocasiones se vestía como un ciudadano común y corriente y se metía entre la multitud, preguntándoles qué pensaban en cuanto a Herodes y su gobierno. Si respondían con críticas, eran castigados duramente o llevados a la fortaleza Icrania, abierta o secretamente, y allí eran ejecutados. Hasta allí lo que cuenta Flavio Josefo. Una de las últimas cosas que Herodes hizo antes de morir fue encarcelar a muchos judíos importantes, personas distinguidas bajo cargos falsos. Él dio la orden de que estos hombres y mujeres se ejecutaran en el mismo instante en que él muriera para asegurarse de que habría lamentación en Jerusalén. Aunque no estuvieran llorando por él, los días posteriores a su muerte serían de lamento y lloro. Este hombre era un asesino a sangre fría, vano, corrupto y paranoico. Y quiero que sepa algo más en cuanto a Herodes. Como persona mayor, habiéndose ganado el respeto del emperador romano, el Senado romano le dio lo que él deseaba y lo nombró Rey de los Judíos. Él era el Rey de los Judíos, ese era su título y su trono. Ahora, fue durante estos 2 últimos años, cuando Herodes estaba matando a cualquiera que pudiera ser una amenaza, que un grupo de dignatarios babilónicos aparecen y preguntan dónde pueden encontrar al recién nacido, el Rey de los Judíos. Con razón, Mateo nos dice que Herodes se turbó. Esa palabra turbado nos da la idea de alguien que está visiblemente agitado. Herodes está pensando, alguien tiene la audacia de querer tomar mi trono y mi título. Nuestro mundo está lleno de Herodes. No son personas que van por todos lados matando gente, pero sí declaran su derecho a ser reyes. Ellos solo quieren ocupar el trono de sus vidas y de su corazón. Nadie tiene el derecho de interferir en sus carreras, posición, poder, planes, ambiciones y estilo de vida. No están dispuestos a permitir que nadie más sea el rey de sus vidas. Dígale a alguien que Jesucristo merece ser Señor y Rey y vea cómo reaccionan. Dígale que deben postrarse y entregarse al reino de Cristo y fíjese cómo se ponen rojos de furia y se muerden la lengua para no hablar y decirle lo que piensan.
aunque en ocasiones lo dicen. No necesito que me salven. Solo yo soy rey. Yo soy el amo de mi destino. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, no me malinterprete. Para muchas personas no hay ningún problema en hablar de Cristo un poco en unos villancicos navideños una vez al año, siempre y cuando se lo deje en el pesebre o en la cruz. Al mundo religioso le gusta dejarlo allí también. Ellos lo prefieren o en su nacimiento o en su muerte, nada más. Pero no hable del Señor soberano que ascendió a los cielos. No hable acerca de entregar prioridades, planes, moralidad y estilo de vida. En estas fiestas, nuestro mundo va a decir una vez más, Cristo es apropiado para mí durante la Navidad, pero prefiero no tenerlo en mi celebración de Año Nuevo. De manera similar, Herodes ha descubierto su peor pesadilla. Otra persona reclama el título de Rey de los Judíos. Ahora, no es un don nadie el que da las noticias. Fíjese en Mateo, capítulo 2, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mago viene del griego magoi, es de donde proviene la palabra castellana mágico o magistrado. Este versículo nos dice que estos hombres venían del oriente. La traducción literal dice que venían de donde sale el sol. Ellos eran del reino de los medos y de los persas. Heródoto, el historiador griego, nos dice que estos hombres provenían de una clase social especial. Estaban muy entrenados y estudiados en las artes y las ciencias. Eran sumos sacerdotes, profesores de universidad y políticos a la vez. Todo en una sola persona. Eran líderes de la región persa, que aún estaba en todo su esplendor cuando el Señor Jesús nació. La religión se llamaba zoroastrismo. El principal elemento de su adoración era el fuego que mantenían vivo. Ellos creían que el fuego les había sido dado desde los cielos y practicaban el sacrificio de animales. Creían en un solo Dios, cuyo nombre era Mazda. Los historiadores también nos dicen que ningún persa podía llegar a ser rey si no dominaba las disciplinas religiosas y científicas de los magos. Recién ahí, uno era aceptado como heredero al trono y coronado por los magos. Los magos eran conocidos como los hacedores de reyes, y Herodes lo sabía. Todo Jerusalén lo sabía, y ellos también estaban turbados, aunque por otras razones. Mateo, a propósito, no nos dice cuántos magos llegaron a Jerusalén. La tradición nos dice que eran 12, pero más adelante ese número se redujo a 3. Eso se debe probablemente porque es difícil poner a 12 magos en la obrita de Navidad. Durante el medioevo, la cantidad de magos se vio reducida. Esto fue mientras los mitos y las tradiciones cobraban más fuerzas. La Iglesia alegó que los 3 magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos representaban a los 3 hijos de Noé. Supuestamente sus cráneos fueron preservados milagrosamente y descubiertos por el obispo de Colonia en el siglo XII. La gran catedral de Colonia aún exhibe estos cráneos en una vitrina llena de joyas. Pero la pregunta permanece: ¿para qué estos magos cruzaron medio continente en un viaje que les tomó al menos un año? ¿Qué les hizo asumir que al llegar a Jerusalén la gente sabría automáticamente a dónde vivía el Mesías? Y por sobre todas las cosas, ¿por qué los magos estaban interesados en un Mesías judío? Para responder estas preguntas, tenemos que viajar varios siglos atrás a un tiempo en el cual los judíos habían sido llevados cautivos por el reino del Este, Babilonia. Entre los judíos deportados había varios jóvenes que fueron entregados a los magos para ser entrenados en la universidad. Usted conoce a 4 de ellos: Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Daniel, en especial,
tuvo un gran efecto sobre el rey Nabucodonosor, y el rey le dio un ascenso a Daniel y lo puso como líder de todos los magos del reino de Babilonia. Esto está en Daniel capítulo 2, versículo 48. Daniel era tan respetado y poderoso que cuando Darío, el rey persa, conquistó Babilonia, retuvo el liderazgo de Daniel. Tal vez recuerde que los otros políticos persas planearon una estrategia para que Daniel fuera echado a los leones, y los magos no tuvieron parte en ese plan. Estos políticos pasaron a tener un tremendo respeto por Daniel. Serían 70 años de influencia piadosa por medio de la vida y la enseñanza de Daniel que traerían no solo a 2 reyes a la fe del Dios de Daniel, sino también a los magos. Pero, ¿cómo es que los magos, cientos de años después de Daniel, fueron guiados por una estrella para conocer al Mesías? ¿Qué significa que vieron la estrella en el oriente y que vinieron a adorarle? En primer lugar, estos magos que viajaron hasta Jerusalén eran creyentes. Estaban listos para adorar al Salvador. Ya habían creído las Escrituras. Sabían que el Mesías ya había nacido. Aquí están descendientes de los que se convirtieron con Daniel, guiados a comenzar un viaje que les llevaría más de un año en completarlo. Sin duda, viajaban en una gran caravana con sirvientes para cocinar y cuidar los animales en este viaje tan largo. También habría una buena cantidad de soldados con ellos, para protegerlos al pasar por distintos reinos. Los soldados también protegían los regalos tan costosos que estos magos llevaban. Así que borre esa imagen que tiene en su mente. Estos hombres eran dignatarios persas reconocidos por su poder y privilegios. También eran parte de una generación de creyentes que comenzaba por Daniel y sus hombres sabios. Ahora, aún hay interrogantes. ¿Por qué un astro para guiarlos? ¿Cómo conectaron el significado de la estrella con el Mesías? Daniel evidentemente tenía a su disposición el Torá, o sea, la ley de Moisés. Es probable que él, junto a otros judíos piadosos, hayan enseñado en cuanto al Mesías venidero. Yo me imagino a Daniel explicando las palabras de Moisés a sus amigos magos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Dice Números capítulo 24, versículos 16 y 17. En este pasaje del Antiguo Testamento el Mesías es llamado la estrella. Tal vez Daniel les enseñó la profecía de Isaías. ¿Recuerda? Isaías capítulo 60 versículos 1 al 3 dice esto: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es la misma expresión, la misma idea de la estrella brillando en su resplandor. Uno tiene que entender que los magos no vieron una estrella más. Esto no era una especie de meteoro, un cometa o un asteroide. Esta era una señal mesiánica. Si bien parecía una estrella, lo que los magos realmente vieron fue la luz de la presencia de Dios, su gloria. La palabra griega para estrella, aster, puede comprenderse también como brillo. Esta fue la luz que guió al pueblo de Israel en su viaje por el desierto, como dice Éxodo capítulo 13, versículo 21. Esta fue la luz que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera después de su encuentro con Dios, como dice Éxodo 34:30. Esta fue la luz brillante del Cristo resucitado que hizo caer a Saulo de Tarso al suelo en su camino a Damasco y lo dejó ciego, como dice Hechos capítulo 9, versículo 3.
Esta fue la visión que Juan, el apóstol, vio y luego describió como la luz del rostro de Cristo brillando como el sol, como dice Apocalipsis 1:16. Se trata de la misma luz que apareció a estos magos persas para guiarlos. Pero, ¿cómo explicar su aparente desaparición al llegar ellos a Jerusalén? ¿Cómo explicar que de repente apareció nuevamente cuando ellos salieron del palacio de Herodes? ¿Cómo explicar que esta luz estaba exactamente sobre la casa donde el niño se encontraba? Solo hay una manera de explicarlo. Los magos estaban siendo guiados por la luz de la gloria de Dios, por su resplandor, y al parecer ellos fueron los únicos que la vieron. Eso me lleva a preguntarme, ¿por qué Dios hace todo esto con estos magos del Oriente? ¿Qué es importante en cuanto a unos magos que vienen a traerle regalos a Jesús? Pero nuestro tiempo está llegando a su final. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio y vamos a seguir desarrollando este libro llamado Los mitos mensajeros y el misterio de la Navidad, escrito por Stephen David. Le espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón.